Shabbat Shalom amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. Un honor y un privilegio que me puedan compartir todos los que están en esta clase y los que la van a ver posteriormente a través de la red. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema que hemos venido trabajando en el Moed de Pesach. Hoy tenemos nuestra clase número 4 y quiero que continuemos con lo que hemos venido tratando hasta el momento. Hace 8 días estuvimos viendo. Lo último que vimos fue lo concerniente a cómo era el servicio en el templo, ¿no? En el templo de Jerusalén, en los tiempos del Mesías, ¿sí? Y estuvimos viendo otros temas que ahorita ya los vamos a recordar, pero vimos cómo se llevaba a cabo ese servicio en el templo para esta festividad de Pesaj, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con los sacrificios, los levitas, los sacerdotes, y los israelitas, el pueblo, cómo era todo ese protocolo. El día de hoy quiero que repasemos, que miremos a través del Tanaj, ¿sí? A través del Tanaj, que es la Biblia hebrea o lo que comúnmente llamarían en el cristianismo como Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces quiero que revisemos algunas celebraciones de Pesaj, además de las que vimos hace 8 días, en qué más partes de la Escritura nos habla acerca de esta celebración cuando el pueblo la celebró. Y tenemos, bueno, hace 8 días precisamente estuvimos viendo esta primera que vemos aquí, y es que en el segundo año después de la salida de Egipto, ellos celebraron un Pesaj, y eso lo estuvimos, sí, si no estoy mal, sí, pero fue la semana anterior que lo estuvimos mirando, que precisamente celebraron un Pesaj, pero se presentó una situación nueva, y era que había unas personas que estaban impuras a causa de muerto. Entonces le pidieron a Moisés que, pues, que ellos querían celebrar la fiesta, y entonces Moisés les dice que esperen un momento, él habla con Hashem y Hashem les dice que en el mes siguiente, en el segundo mes, en la misma fecha, 14, podrían sacrificar el Pesaj, el cordero. Entonces vemos que ahí hay un registro de que en ese segundo año después del Éxodo hubo una celebración de Pesaj, y luego ya no vuelve a comentar nada de la escritura, sino ya cuando a la llegada a la tierra de Israel, a la tierra prometida, cuando ya están poseyendo la tierra, vemos en el libro de Josué una celebración de Pesaj, ¿sí? Y previo a ello, pues hay una circuncisión de los hombres que habían nacido, los que habían salido de Egipto, hombres de guerra y todo, habían muerto, ellos estaban circuncidados. Y Josué tiene que circuncidar a esa nueva generación que nació en el desierto, y posterior después de que ellos se hubiesen recuperado de la circuncisión, entonces hay una celebración de Pesaj, y ya en esa celebración de Pesaj van a poder también comer del fruto de la tierra ya en el territorio que Dios les había prometido. Ahí pues hay una interrupción durante esos 40 años o 38 años o 39 en el desierto. No hay más mención de que haya habido en el desierto una celebración de Pesaj. Les decía yo a ustedes que habían quienes decían que en el desierto pudieron haber celebrado más Pesaj, pero bueno, la escritura, la Torá, no lo dice. Esos ya son algunos exégetas, pero si nos vamos a lo que está escrito, no lo menciona. Por el contrario, sí hay unos textos que nos mencionan que después de esa salida, en ese día del Éxodo, ellos iban a celebrarla en la tierra prometida. Y dice aquí, vamos a repasarlo aquí en Éxodo 12. Vamos a repasarlo aquí en Éxodo 12:25. Nos dice lo siguiente. Precisamente en Éxodo 12 es cuando el Eterno está instituyendo esa esa celebración de Pesaj. Perdón, 12, ¿qué fue que dije? 12:25, sí, 12:25. Dice aquí, y cuando entres a la tierra que Adonai os dará, como prometió, guardaréis este rito, esta costumbre, ¿sí? De celebrar, de sacrificar el cordero y hacer el ceder, la cena. Tenemos también
ahí mismo en Éxodo 13, en el versículo 5 nos dice: y cuando Adonai te hubiera metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta la celebración en este mes. Es decir, que cada cuanto se celebraba Pesaj, se celebraba cada año en el primer mes, el día 14. Y luego pues ya sabemos que seguía se sacrificaba el cordero el 14 y el 15 se abría el 15 comiendo la cena con el cordero y los 7 panes, los 7 días de panes sin levadura. Ahora, eso es lo que tenemos ahí registrado. Entonces, ¿qué nos marca esto? Bueno, que el mismo Eterno, ese tiempo en el desierto en que aparentemente no hubo celebración, está marcado por las mismas palabras del Creador. Lo iban a celebrar ahí, pero cuando entraran a la tierra, lo iban a volver a celebrar. Y de hecho estuvimos leyendo que ya previo también a entrar, les da ese nuevo mandamiento de que deben presentar un Omer Reshit o una gavilla de primicias. Y eso lo vimos también en las clases anteriores. Tenemos otra mención durante el reinado de Salomón. Se menciona una vez recuerdan cuando David y a través de su hijo Salomón le quiere hacer una casa al Creador, y el que lleva a cabo esta gran obra es el rey Salomón. Cuando él termina de construir el primer templo que va a reemplazar el tabernáculo, él consagra el templo a Hashem, y en medio de esa consagración el Eterno pues dice que esa casa va a ser un lugar de morada de él, y les habla pues que si se desvían del camino, bueno, él va a venir a traer ejércitos enemigos y va a ocurrir de todo, ¿no? Que eso ya en la lección de identidad vimos todo lo que le ha pasado al pueblo cuando se ha desviado del camino del Eterno. Entonces que ese templo pues iba a poder ser destruido y demás. Pero pues digamos que en ese momento era el tiempo de la consagración de este templo. Y en Segunda de Crónicas 8:2 se dice: entonces ofreció Salomón holocaustos a Adonai sobre el altar del Eterno que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moshe, ¿sí? En los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año, ¿no? Esto es la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Obviamente, aquí pues nos está haciendo alusión precisamente a esa celebración de Pesach, y obviamente cuando se construyó el templo y se consagró, evidentemente en ese primer periodo, por lo menos mientras Salomón estuvo caminando bien delante del Eterno, porque sabemos que después hubo otro periodo donde Salomón se desvió, las hijas de los extranjeros desviaron su corazón, se casó tuvo muchas mujeres y se empezó a desviar Salomón. Ya en ese periodo él también cayó en idolatría, seguramente ahí se detuvo todo, pero en este primer periodo de paz, donde hay shalom en el pueblo, durante ese periodo seguramente ellos hicieron las santas convocaciones, y como vimos la semana pasada, en el templo se ofrecían una cantidad de holocaustos, había un sacrificio diario, y en esos días especiales había unas ofrendas adicionales que es las que llamaban Musaf. Y vimos que en la celebración de panes sin levadura también se hacían unos sacrificios de unos corderos, de unos becerros, de unos machos cabríos, bueno, todo esto que hemos venido hablando a lo largo de este estudio. Tenemos también otro registro de esta celebración durante el reinado de Ezequías, ¿sí? El reinado de Ezequías, y quiero que miremos aquí y recordemos un poco, Ezequías fue un rey de Judá. Les voy a pedir el favor que si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, lo apague. Y aquí lo apagué. Tenemos la celebración de Ezequías. Ezequías fue un rey, a ver, lo buscamos por aquí. Ezequías, mírenlo aquí, el rey número 13 de Judá. Aquí ya estamos hablando después de Salomón. Ustedes saben que el reino de Israel se divide en el reino del sur, casa de Judá, y el reino del norte en casa de Israel, que eran la mayoría de las tribus, alrededor de 10 tribus. Y vemos aquí que el rey Ezequías, que reinó entre el año 716 al 687 antes del Mesías, y vemos aquí que él fue un rey bueno, porque cuando analizamos el carácter y la vida de estos reyes después de Salomón,
pues vamos a ver que hay muchos reyes malos y regulares, más malos que regulares, y dentro de todos esos reinados hay algunos reyes buenos. ¿Sí? Previo a Ezequías estuvo Acaz y Jotán, y pues lastimosamente Acaz pues fue un rey malo. Hay que tener en cuenta que Ezequías en ese 716 ya para esta época, pues en el 722, si ustedes recuerdan, fue cuando fue llevado cautivo el reino del norte. Es decir, que para el 716, que acercándonos nomás a la época del Mesías, pues ya había ocurrido este cautiverio asirio a las tribus del norte. Ya se había anexado, es decir, ya todo eso se estaba convirtiendo, ya ha convertido en Asiria. Y es en ese contexto donde tenemos aquí este pasaje de Segunda de Crónicas 31. Dice lo siguiente: envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés. O sea, aquí hay que tener en cuenta algo. Voy a mostrar aquí. O sea, Ezequías fue rey de Judá y pues bueno, ya estaba dividido aquí. Aquí estaba Judá, aquí estaba Jerusalén, que era donde estaba el templo. Y recuerden ustedes que cuando se dividen, Jeroboam, que pasó a reinar el reino del norte, pues él creó para que los israelitas de acá no bajaran a Judá a celebrar, a hacer las santas convocaciones a este templo, por miedo a que se fueran a ir todos para acá. Él hizo dos templos, uno en Betel y el otro en Dan, ¿no? Eso espero que lo recuerden. Bueno, resulta que Ezequías envió cartas a Efraín y Manasés. ¿Dónde estaban Efraín y Manasés? Efraín y Manasés estaban precisamente en el territorio de Israel. Aquí tenemos Efraín y tenemos Manasés. ¿Sí? Entonces ya estaban divididos, pero aún así él les manda cartas acá, a estos territorios, a sus hermanos los israelitas. Dice, para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Adonai, para celebrar la Pascua, Pesaj, a Adonai el Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. ¿Cuándo es celebrada la Pascua? En el mes primero, no en el segundo. Es decir, que si iban a celebrar la Pascua en el mes segundo es porque ¿qué? Porque en el primer mes no la habían podido celebrar, pero había una posibilidad de que en el mes segundo la celebraran. Dice, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar Pesaj o Pascua a Adonai, Elohim de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito. Bueno, sabemos que la casa de Israel al norte, sí, todos estos territorios de Efraín y Manasés, pues habían pasado a ser territorio asirio y ya ellos estaban en idolatría, pero de acuerdo a lo que nos narra aquí, pues también Judá estaba en idolatría. Estaban adorando otros dioses, el templo estaba profanado, destruido, y este rey Ezequías pues vuelve a restaurar todo lo del templo y empieza a convocar para volver a restaurar todo, todas las celebraciones y la adoración al Creador. Dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y por toda Judá. Ya ustedes entienden que cuando habla por todo Israel y por toda Judá, se está refiriendo precisamente porque estaban divididos. O sea que él aún así tuvo en cuenta a sus hermanos de la casa de Israel. Dice, por todo Israel y todo Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Mire que le habla a los hijos de Israel. ¿Sí? Volveos a Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Y por qué cito esto? Porque es que nosotros representamos esa casa de Israel, los que se fueron y se olvidaron del Creador. Y él aquí está llamando a esos hijos de Israel, que son los que se dispersaron, y nos acordamos de toda esa historia que vimos en el tema de identidad. Dice, volveos a Adonai, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Adonai, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra servir como nuestros padres. Someteos a Adonai,
y venid a su santuario, el cual, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Adonai vuestro Elohim, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvieres a Adonai, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Claro, porque el Eterno les había dicho, y a Salomón le dice cuando él construye el templo, le dice que, bueno, sí, que esa es la casa de él y todo, pero que si ellos se desvían, va a venir exilio y va a pasar de todo, van a destruir el templo y demás. Y eso es lo que estaban viviendo, por eso él hace el llamado. Porque el Eterno también les dice, si ustedes, donde el lugar donde ustedes estén, se arrepienten y vuelven, él va a restaurar todo, lo va a volver a introducir a la tierra. Entonces dice, delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Adonai vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvieres a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad, en la tierra de Efraín, Manasés, hasta Zabulón. Y les muestro el mapita para que ustedes acuerden. Efraín, territorio de Israel, Manasés y Zabulón. Véanlo acá, Zabulón. O sea, el rey de aquí mandó cartas para acá. ¿Y qué hicieron los de Israel? Dice, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron. Mire, Aser que no le han mandado cartas, pues se dio cuenta y dice que ellos se humillaron. Aser, ¿dónde estaba? Aser estaba acá, bien lejos estaba Aser. Dice, se humillaron y vinieron a Jerusalén, o sea que hubo muchas personas de las tribus de Aser, de Manasés, de Zabulón, que se humillaron y se volvieron a Jerusalén y se incorporaron a Judá. Dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Adonai. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Es decir, que ellos hicieron ahí un Pesach Sheini, un segundo Pesach, no el del primer mes. Dice, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Mire que tenían altares, incluso hasta en el mismo templo tenían. Todo eso lo empezaron a restaurar. Entonces Pesach, sacrificaron Pesach a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la causa de Adonai. ¿Sí? Entonces mire que esta santa convocación pues está inmersa también dentro de la restauración, y eso es lo que viene a ser Mashiach. Luego va a venir a hacer lo mismo ya con nosotros, y eso es lo que vamos a ir viendo también. Es para que lo vamos conectando con lo que nosotros estamos viviendo hoy, que nosotros somos esa casa de Israel, que en algún momento alguno de ustedes o yo, si nos hablaban de esto, pues de pronto nos burlábamos, ¿no? De la creencia en el Mesías y todo esto, pero cuando el Eterno tocó nuestro corazón, pasamos a ser estos de la tierra de estos hombres de Asher, de Manasés y de Zabulón, que nos humillamos delante del Eterno y hemos vuelto a ese Jerusalén. Y cuando habla de ese Jerusalén, es pues en Jerusalén ellos lo mencionan porque allá estaba el templo, el lugar de adoración, y nosotros hemos vuelto al Padre. Y por eso hacemos aquí esta comparación. Ahora, otro periodo en el cual también se celebró Pesa fue durante el reinado de Josías en Judá. Sí, el reino en el 640 al 608. Este Josías, este Josías reinó después de Ezequías, pero estos reyes que tuvo, después de que reinó Ezequías, vinieron dos reinados malos, de Manasés y Amón. Y Josías, en el 640-608, pues fue un rey bueno. ¿Sí? Durante este periodo de estos dos reyes anteriores, Manasés y Amón, ese templo lo profanaron, metieron imágenes de Baal, de Acera, de otra cantidad de dioses, y llegó Josías a reformar y a transformar todo eso, a sacar esas imágenes de esto, del templo, ¿sí? Y a volver a restaurar la adoración una vez más. Normalmente ese fue el común denominador de lo que pasó en todo esto reinado, ¿no? Una serie de reyes malos profanaban el templo, en algunos momentos casi destruido, y luego una restauración de la adoración y de todo esto.
Entonces, una vez más acá, este rey llamado Josías, en Segunda de Reyes 23-21, queda un registro. Y dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Adonai vuestro Elohim, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto, ¿no? El libro del pacto que ustedes ya saben, en Éxodo 24 está cuando Moisés escribe el libro del pacto y que el Eterno se lo dicta, ¿no? Y ahí es donde están todos los mandamientos de todas las celebraciones y demás. Dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los reyes de Israel le hace referencia, ¿no? Los reyes de Israel y los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Adonai en Jerusalén. O sea, pues que eso fue una celebración increíble, porque cuando vemos el relato, vamos a Segunda de Reyes y empezamos a leer el relato, nos damos cuenta de que hay un momento donde creo que es Hilcías, un sacerdote, encuentra el libro, cuando están restaurando el templo, encuentra el libro del pacto y se lo lee al rey y el rey se compunge en su corazón y luego se lo leen al pueblo y bueno, esto fue algo muy bonito y se hace una celebración de Pesaj impresionante, ¿sí? Al parecer mejor de la que tuvieron ellos acá. Ahora, en estos registros, pues lo que uno puede ver es que de acuerdo a los reinados de ellos, pues durante ese periodo de reinado, que todo estaba restaurado, seguramente pues siguieron celebrando las fiestas normalmente y esa celebración de Pesaj. Ahora, ya después de esto, van a caer ellos, ya ustedes saben que viene el cautiverio babilónico en el 586, y van a estar 70 años por allá, cautivos en Babilonia, pero luego en un proceso, empezando por Zorobabel y algunos profetas que ustedes conocen, van a volver a Jerusalén, van a restaurar los muros, van a restaurar el templo, y el sacerdote Esdras también va a hacer una restauración en cuanto a la adoración, porque ellos fueron llegando, pero igual, como había tanta mezcla y tanta cosa, pues había que volver a restaurar todo. Entonces dice aquí en Esdras 6:15, dice lo siguiente, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, ¿sí? El mes de Adar es el mes previo al mes de Abib. Dice que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad babilónica, hicieron la dedicación de esta casa de Elohim con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa a Elohim, bueno, ahí empieza a hablar de una serie de sacrificios, dice, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de nuestro Elohim en Jerusalén, conforme a lo que está escrito en el libro de Moisés, o sea, en la Torá. Ahí hay una restauración de todo lo que tiene que ver una vez más con la adoración. También los hijos de la cautividad celebraron Pesaj, ¿sí? Celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero. Aquí sí lo celebraron eh, como es inicialmente, o sea, la primera Pascua, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron Pesaj por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Adonai, nuestro Elohim, el Elohim de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Adonai los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Adonai, del Dios de Israel. Entonces mire que normalmente estas celebraciones de Pesach viene precisamente de una restauración de la emuná, ¿no? O sea, estaba el templo destruido, estaban hablando otras cosas, pero cuando algunos de ellos se arrepienten, se apartan y buscan en su corazón, tienen ese anhelo de volver a hacer las cosas del Creador o de volverse al Creador, como el mismo Eterno lo había dicho, lo restaura. Y estas restauraciones se han dado precisamente previo a una celebración de Pesach, ¿no? Porque ahí estamos viendo de que se restauraba, se volvía a restaurar la oración y lo primero que hacían que era
celebración de Pesaj. Y cuando lo comparamos con lo que pasó en Egipto, el pueblo estaba de esclavo en Egipto, y pues estaba de esclavo en Egipto es porque no estaba muy bien, que digamos, en su emuná. Pero ellos que empezaron a hacer, a clamar, a clamar, a clamar, y vino el Eterno, y pues ahí fue cuando se instituyó el primer Pesaj, que fue una restauración, y lo sacaron de ese oprobio, esa situación oprobiosa en la cual estaban, ¿no? En la cual estaban y son dados otra vez a libertad, y, y se empieza a restaurar todo. Y eso es lo que vemos aquí, en estos relatos. O sea, que Pesach siempre está relacionado con eso. Y precisamente el sacrificio del Mashiach tiene que ver con eso. Y tiene que ver con ese encuentro que nosotros tenemos en cierto momento de la vida, de encontrarnos con el Eterno. Y es donde empezamos a entender esta celebración de Pesach, que por eso es tan importante para nosotros, que ocurrió en ese marco de una celebración de estas. El Mesías a reinterpretar, o digamos a dar una mayor, ¿cómo se dice? Connotación, ¿no? Sí. O sea, va a tener un mayor cumplimiento esta celebración, ¿sí? Entonces dice las profecías de Ezequiel y Juan. Juan en la isla de Patmos, exiliado, que va a escribir el libro de Revelaciones o Apocalipsis, ahí va a hacer unos comentarios. Estas profecías de Ezequiel, que Ezequiel nació en pleno cautiverio babilónico, y Juan pues ya en la época de Mashiach, finalizando el primer siglo. Ellos hacen una alusión simbólica a lo ocurrido en Pesaj. O sea, no es que ellos hablen de Pesaj como tal, pero las profecías que dan tienen hacen una alusión simbólica precisamente a ese Pesaj, a la salida de los hijos de Israel de Egipto. En cuanto a los significados de la sangre del cordero, que recuerden que esa sangre del cordero pasó a ser una señal, ¿sí? Se untaron los dinteles, los marcos de las puertas, con esa sangre del cordero, y era una señal ¿para quién? Para el ángel destructor, que el ángel destructor, al ver esa señal de la sangre en las casas de los israelitas, iba a hacer ¿qué? Pesaj. ¿Cómo así que iba a hacer Pesaj? Sí, iba a saltar o a pasar de largo las casas de los israelitas. Y bueno, los que no tenían esa señal no iban a correr con la misma suerte, porque el ángel destructor sí iba a entrar ahí y iba a hacer estragos, que fue lo que ya sabemos, la plaga de los primogénitos. Ahora, en el libro de Ezequiel 9:1 nos dice lo siguiente: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Adonai, del Elohim de Israel, se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó a Adonai al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo a Adonai, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por las ciudades en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a los viejos, jóvenes y virgen, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces aquí vemos en esta profecía de Ezequiel, de que iban a colocar una señal en las frentes de los hombres que, digamos, que estaban indignados, que clamaban por lo que se estaba presentando en ese momento. Y es que el pueblo se había pervertido totalmente, se había desviado, y el Eterno iba a mandar un juicio, sobre la ciudad, pero iba a colocar una señal en las frentes de aquellas personas que sí estaban fieles al Eterno.
y que por el contrario clamaban por todas las abominaciones que estaban llevando a cabo en medio de ellos. Y ahí es donde entra la comparación con lo que pasó en el éxodo de Egipto, en el Pésach. Y es que hay una señal y la señal que dicen los exégetas de este pasaje es que se colocaba la letra Taf, la letra hebrea Taf. Aquí nosotros tenemos, digamos que la primera escritura que había, que se llama pictográfico, que eran como imágenes representativas de lo que se quería decir. La letra Taf, si ustedes ven, es una cruz. Pero, pues en esa época que está ocurriendo esto, ellos no tenían este tipo de escritura. Este tipo de escritura es antes de Moshe, antes de Moshe, o sea que estaríamos hablando que en la época de Abraham, por allá, tal vez escribían con esta escritura. Pero en la época de Moshe, y lo importante aquí es que en la época de Moshe o Moisés, es la época en que se entrega la Torá. La Torá fue escrita en paleohebreo, que es este de aquí. ¿Sí? Normalmente yo no sé si usted ha visto una Biblia hebrea o los grafemas hebreos, normalmente usted va a encontrar es con este tipo de escritura. ¿Sí? Este tipo de escritura es moderna y es una grafía aramea, que hoy se llama, pues, el pueblo la cogió en el exilio, precisamente en el exilio babilónico, ¿sí? Fue donde ellos incorporaron estos grafemas para las letras y pasaron a reemplazar lo que tenían antes. O sea que antes de Babilonia, estamos hablando del 586, antes de eso, y ellos retoman esto en ese periodo de 70 años, del 586 y 70 años, 530 y algo, ellos que van a adoptar esta escritura. Pero previo a todo esto, o sea que estamos hablando de la época de Moisés y de la época cuando estaba Salomón, David, previo a todo esto, la forma de escritura es esto, ¿no? De hecho, cuando vimos el tema del calendario, estuvimos viendo que se hallaron las tablillas de Geser, la tablilla de Geser que estaba escrita precisamente en este paleohebreo, o protocananeo, como lo llaman otros, ¿sí? Y esa letra Tab es esta, pues la misma cruz o casi una X. Esa era la señal que se les había colocado en las frentes, que estamos leyendo acá precisamente en Ezequiel 9:1. Se les colocó, el escribano les colocó esa cuasi cruz, cuasi X en la frente. Pues todo eso como un prototipo de lo que está pasando hoy con nosotros, con nuestro Mashiach, ¿no? Que precisamente en una cruz fue donde nos va a redimir, o nos va a redimir, no, nos redimió en una cruz, ¿sí? Entonces, pues mire que todo esto es simbólico y va encajando todo, ¿no? Es interesante. Ahora, tenemos a profeta Juan en Apocalipsis o Revelaciones. Ok, para hacer un comentario, que es la cruz que ponen los católicos en Pesa, sí, en Pascua, dice. Apocalipsis 7:1, bueno, después de esto, ahorita no voy a hablar de católico. Dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les había dado poder de hacer daño, a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de vuestro Elohim, los siervos de nuestro Elohim. O sea que mire que aquí también vemos algo profético, ya hablándolo Juan, de que en medio de los juicios y todo va a haber también unos que van a ser sellados. ¿Sí? Ya sabemos que cuando nosotros leemos el Brit Hadashah, las palabras de los apóstoles y demás hablan de que creo que es Efesios, donde habla de que cuando creemos en Mashiach fuimos sellados, ¿no?
y ahora se alusiona al Ruach HaKodesh, ¿no? Que son las arras. Entonces, bueno, aquí interesante que nos habla de un sello, ¿no? Un sello que obviamente los ángeles o los que van a ir al juicio, pues ven ese sello y se van a abstener de hacer daño a estos que tienen ese sello. Por el contrario, en Apocalipsis 9:1, miren lo que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, humo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Obviamente sabemos que todo esto es simbólico, no voy a entrar ahorita a profundizar en toda esta simbología, pero miren lo que dice, lo que necesito es que capten aquí el mensaje de lo del sello, ¿no? Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, pues tenemos acá en Apocalipsis 7, primero, dice: no le haga daño al mar, ni a la tierra, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Elohim. Y ya acá en Apocalipsis 9, cuando ya se empiezan a desatar todo esto, dice que se les mandó a estos que iban a ejecutar el juicio, que no dañasen ni a los árboles, ni cosa verde, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Así como ocurrió allá en Egipto, ¿no? En el Pesaj de Egipto, el primer Pesaj, cuando estableció que el ángel destructor vio el sello en las casas de los israelitas, y los que no tenían el sello fueron los que vino la destrucción y vino el juicio. Entonces quería, antes de meternos en el primer siglo, que viéramos estas profecías y lo que está registrado en el Tanaj de otras celebraciones de Pesach que tienen que ver con eso, ¿no? De restauración, de redención, de liberación, como fue el Pesach original. Ahora, ya metiéndonos acá, en el primer siglo, bueno, hay una profecía en Jeremías 16:14 que dice: no obstante, aquí vienen días, dice Adonai, en que no se dirá más: vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volvería a su tierra, la cual di a sus padres. Interesante porque, bueno, cuando vimos en el módulo pasado que estuvimos viendo el tema de identidad, estuvimos viendo que pues la casa de Israel fue zarandeada, ¿sí? Fue zarandeada como el trigo y se dispersó por toda la tierra. Y es interesante aquí que a través del profeta Jeremías está hablando de que vendrá un tiempo donde ya no va a decir: vive Adonai, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, haciendo alusión al Pesaj, al primer Pesaj, al original, sino que dice: vive Adonai, que hizo subir a los hijos de Israel del norte y de todas las tierras donde nos ha arrojado, y nos hará volver allá. Sabemos que cuando venga el Mesías, en su segunda venida como rey, va a reinar desde Jerusalén, la tierra prometida, terrenal. Y después de ese reinado milenial es que va a descender la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Eso es posmilenio, la nueva Jerusalén, y donde ya se habla de una renovación o un nuevo cielo y una nueva tierra. Y estos hechos pues hay que tenerlos presentes. O sea que nosotros vamos a tener, o sea, va a haber un segundo éxodo, va a haber un éxodo a nivel mundial, ¿sí? Y en ese éxodo pues estamos incluidos nosotros. Nosotros vamos a ser parte de ese pueblo, ese va a ser el éxodo de nosotros. Nosotros vamos a ser parte de ese vive Adonai que nos hizo subir de las tierras del norte y de todas las tierras donde estamos. Bueno, aquí algunos están en el norte, allá en Estados Unidos, y otros estamos en otros lados. Y el Eterno nos va a dejar volver a la tierra. Cuando venga Mashiach, vamos a tener que nos va a liberar de todo este sistema egipcio. Por eso hablamos de que estamos
en medio del desierto de un sistema egipcio, por eso hablamos de un éxodo. Eso sale aquí de la escritura. Dice, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Adonai, y los pescarán. Y después enviarán muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Es decir, el Eterno se va a encargar él de volver a va a enviar pescadores a volver a pescar a su pueblo y a cazarlos. Y vemos ya acá en el primer siglo, en Mateo 4:18, dice que andando Yeshua junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Es decir, que ese plan de empezar a atraer a su pueblo de todas partes se empezó a ejecutar con Yeshua, que empieza a reclutar a los discípulos y a los apóstoles para hacerlos ¿qué? Pescadores de hombres y empezar a cumplir esta profecía. Y de ahí para allá dice que muchos pescadores, y pues obviamente esos muchos pescadores no son 12, muchos son muchos. ¿Sí? Todos nosotros somos llamados a ser ¿qué? Pescadores de hombres. Dice en Mateo 20:17, subiendo Yeshua a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y nos venimos ya a la cronología de Pesaj en tiempos de Yeshua, en el primer siglo. Aquí vamos a hablar, pues obviamente vamos a volver a retomar este librito que les mostré la clase anterior. Vamos a tener en cuenta también la Mishnah y nos vamos a dar cuenta también de cosas interesantes. Vamos a mirar que el Pesaj inicial, el Eterno dio unas ordenanzas exclusivas para esta celebración, pero obviamente, como todo pueblo, como toda nación, alrededor de todo ello se van a ir entretejiendo costumbres, tradiciones, cosas que se van a ir anexando para embellecer el mandamiento. Y ahí vamos a ver cómo dentro de esa misma tradición, y esto lo digo ¿por qué? Porque muchas veces en algunos contextos de raíces hebreas y todo esto, se levanta un antijudaísmo, ¿sí? Que todo lo judío es malo, que todas esas leyes orales y todas estas cosas, todas las tradiciones son malas. Bueno, no es tan así, porque vamos a ver a lo largo de esta cronología y de los sucesos que van a acontecer, de que precisamente dentro de esa tradición, que los rabinos y que los sabios, inicialmente los sabios y luego los rabinos, van a ir incorporando, y que Yeshua, vamos a ver que evidentemente lo práctico también, esas tradiciones que eran del pueblo, pues tienen que ver también con profecías que el Mesías va cumpliendo dentro de esas tradiciones orales o esas tradiciones que se van entretejiendo. O sea, que no solamente el Mesías cumplía con lo que Dios había establecido, sino que también dentro de esas tradiciones que se habían formado, el Mesías también a través de su obra estaba cumpliendo con muchas de esas cosas, de lo que estaban aconteciendo. Así que va a ser muy interesante. No sé, quiero como dejarlo aquí para que empecemos y veamos desde un comienzo todo esto bien ordenadito para no dejarlo mucho, sino que empecemos y nos vamos una clase entera derechito con todo esto. ¿Les parece? O porque ya pues, o puedo aquí dar, no sé, 15 minutos, 10 minutos. ¿Qué me dicen ustedes? Hello. Es mejor cogerlo completico, desde el principio, dejarlo Sí, hasta ahí y exacto. empezar toda la clase completa. Empezar la clase eso para que no lo dejemos mucho ahí. Pues Exacto, obviamente, exacto. obviamente la otra clase seguramente nos va a coger y no lo vamos a alcanzar, pero pues quiero así como ir relatando los sucesos bien chévere para que vamos entendiendo muchas cosas también del contexto y lo que estaba aconteciendo para que ustedes se imaginen
cómo estaba ocurriendo todo. Así Entonces, es. bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno y entonces dentro de 8 días ya iniciamos pues con la cronología del Pesach de Yeshua. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo especial que nos has regalado, por poder estudiar esta santa convocación de Pesach, como a lo largo de la historia de nuestro pueblo vemos que previo a una celebración de Pesach, pues hay un volver del pueblo, hay un clamor. ¿Sí? El primer Pesach vino a través de un clamor del pueblo, de querer ser restaurados. Y vemos también cómo a lo largo de esta historia que contamos hoy, Padre bendito, precisamente había en el corazón la restauración, el volver a ti, el volverte a adorar. Y, y precisamente ahí entra en primer lugar esa celebración de Pesach, que tiene que ver con redención, que tiene que ver con liberación, que tiene que ver precisamente con esa restauración y con salir de ese oprobio en el que estaba el pueblo, Padre. De la misma manera, cuando lo vemos desde esa perspectiva, Padre bendito, vemos que nosotros también estábamos igual, Padre. Vemos que estamos en una situación tal vez de oprobio, una situación también de idolatría, una situación de desvío totalmente de ti, pero en algún momento tocaste nuestro corazón y empezamos a buscarte, empezamos a buscarte. El Mesías dice que nadie viene en pos de ti si el Padre no lo atrae, Padre. Y tú con lazos de amor nos empezaste a llamar y empezamos también a buscarte, a clamarte, a buscarte, a tener ese encuentro contigo. Y el día de hoy nos tienes aquí, Padre, en esta clase, entendiendo que por eso estamos viendo esta celebración de Pesaj, que tiene que ver con sacarnos de esa esclavitud en que estamos, esa esclavitud de pecado y de muerte que constantemente nos acecha en este mundo hostil, en este sistema egipcio de pecado en el que nos encontramos. Pero en medio de ello estamos clamando a ti para que tú, Padre Celestial, nos rescates. Dice que nos has rescatado, Padre bendito, a todos los que estamos aquí. Y hoy nos permites en este estudio poder ver eso, ¿no? De que vamos a tener nuestro éxodo. Vamos a tener nuestro éxodo, que tú nos vas a sacar de acá, Padre bendito, y nos vas a introducir en tu tierra, en la tierra que tú nos has prometido desde nuestros antepasados. Y esa tierra que posteriormente va a ser la tierra que no tiene fundamentos, la Jerusalén celestial, Padre amado. Así que te damos gracias. En una clase como hoy también podemos hacer introspección de nuestra vida y ver también tú de dónde nos has sacado, de dónde nos quieres sacar y a dónde nos quieres llevar. Y que esta celebración de Pesaj indiscutiblemente debe tener un lugar en nuestro corazón muy importante. Y en la medida que avancemos en este estudio, Padre bendito, nos seguirá revelando y mostrando la obra gloriosa que has hecho a través de tu Hijo, Yehoshua. Entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos que seas tú ayudándonos en nuestros corazones a cada vez mejorar más y santificar más un día como hoy de Shabbat. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Yehoshua, nuestro Mashiach. Amén y amén.